Thus far, the Lord has helped us. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Es increíble, hermano, que haya pasado un año de que nosotros comenzamos esta iglesia, esta misión. 51 domingos nos hemos reunido en este lugar. Ponte a pensar, 50, este es el domingo 52 de este año que nos estamos reuniendo. 51 domingos reuniéndonos acá, glorificando, exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y oye bien, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es muy interesante que muchos de ustedes, cuando comenzamos esta iglesia, esta misión, muchos de ustedes yo no lo conocían. Algunos lo vine a conocer en este año, obviamente. Un hermano que todavía que están ausentes, que están enfermos de vacaciones, también lo conocimos este año. Y uno que ya conocía este año lo conocimos un poquito más. Yo no sé si tú eres como yo. A mí me gusta al final de cada año hacer un poco una reconciliación de los hechos y de los eventos y de los datos. I don't know if you're like me. At the end of the year, I like to do like a recollection of what happened throughout the year, of events, things that happen. Pero yo lo hago todos los años. Y estos días nos tomamos unos días de vacaciones y el día que estábamos en el hotel, recuerdo que cuando llegué a la cama me puse justamente a pensar en este año. Antes de irme a dormir, me puse a pensar en muchas cosas que el Señor nos permitió vivir en este año, tanto personalmente como esposa, como también como iglesia, como cuerpo de Cristo. Me gusta pensar en esos momentos, sé que fueron, igual que como fue conmigo, fue contigo también. Tuvimos momentos malos, pero también tuvimos momentos muy lindos, momentos muy buenos, muy agradables, muy gloriosos dentro de la presencia del Señor. Y yo pude decir, cuando estaba en esta cama pensando, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo miro el panorama y miro algunas de las caras que están acá. Y miro hermanos y hermanas en los cuales estuvimos orando, quizás por matrimonios. Y seguimos orando por matrimonios. Es una de las áreas que siempre los digo. El enemigo desde el principio se encargó de atacar el matrimonio y no se va a dar por vencido. Lo va a seguir atacando. Siempre. Y hemos sido de bendición en varios matrimonios en esta iglesia. Queremos seguirlo haciendo. Pero mira el panorama. Y puedo decir una vez más que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Y nos va a seguir ayudando, hermano. Nos va a seguir ayudando. Sé que muchos se encontraron quizás en situaciones difíciles en este año. Quizás pasaron problemas difíciles en tu hogar, quizás en tu trabajo, quizás con un ser querido, quizás problemas de salud. Pero déjame decirte, el Señor nunca se apartará de tu vida. Amén. El Señor nunca se ha apartado de tu vida. Y en el texto que acabamos de leer hoy, encontramos una situación en la cual el pueblo de Israel se encontraba en una situación un poco difícil. The passage that we just read, we find that the people of Israel, they found themselves in a tough situation. The Israelites have been fighting the Philistines for years. They were their main enemies. El pueblo de Israel se encontró peleando con los filisteos por muchos años. Y en esta lectura que acabamos de leer, encontramos específicamente el pueblo de Israel una vez más peleando contra los filisteos, o súper enemigos por toda su vida. Y quiero primeramente, antes de ir al texto que acabamos de leer, permíteme explicarte un poquito el contexto del texto que acabamos de leer. Del principio del libro de Israel comienza a hablar del libro de Samuel, comienza a hablar primero del nacimiento de Samuel y después comienza a hablar de las guerras de Israel contra el pueblo de los filisteos. Y unos capítulos más atrás, versículo 6 si mal no recuerdo, fue cuando, no sé si te recuerdas, los filisteos le quitaron al arca a Israel. ¿Te recuerdas esa historia? El arca de Israel para los israelitas, este es su símbolo de fuerza. Es como decir el águila de los Estados Unidos. Tenemos un símbolo de fuerza, de poder, o si en término militar, quizá el Pentágono, algo así. Entonces, ellos le quitaron el arca. Y si no conoce la historia, léelo, una historia muy interesante, que después los filisteos tuvieron que devolverle
el arca al pueblo de Israel. Una historia muy interesante, pero siempre estaban peleando. Y en estos primeros capítulos de este libro encontramos que los filisteos le están ganando la batalla a Israel. Cada guerra que tienen, cada batalla que tienen, el pueblo de los filisteos está ganando la guerra, la batalla al pueblo de Israel. Los filisteos siempre que van a la guerra, vuelven y le ganan, y vuelven y le ganan al pueblo de Israel. Y hasta cuando llegamos a este capítulo, eso es lo que está sucediendo entre ellos. Y inclusive, como dije anteriormente, se le habían robado el arca, se le había regresado, pero aún así, aunque tenían el arca, ellos no se sentían suficientemente fuertes, cómodos como para pelear con los filisteos y ganarle la batalla. Con eso vamos a ir una vez más al capítulo que acabamos de leer. Así que ven conmigo una vez más. Si tienes tu Biblia una vez, por favor ábrela, o tu celular o tu tableta. Y vamos a leer un poquito antes de lo que leímos hoy, en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Amén. Amén. Vamos a leer para cuestión de contexto del versículo 1 en adelante. Si vinieron los de Kiriath Jearim, trata de decirles eso 2 o 3 veces a ver si puedes, y llevaron al arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinab, situada en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo y santificaron, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llevó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años, y todas las casas de Israel, oye ven, lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de delante de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En otras palabras, él le dio en este versículo cuál era la raíz del problema. Todas estas guerras que ellos iban a pelear y todas estas derrotas que ellos habían experimentado era por una sola razón. El Señor le dijo bien claro en los 10 mandamientos que no se hicieran dioses ni imágenes delante de él. El primer mandamiento: no se hagan dioses ni imágenes delante de mí. Ese fue uno de los primeros pecados que ellos cometieron cuando entraron en la tierra prometida. Pero Samuel, como buen profeta, no vino y le puso como es el americano. He didn't sugarcoat it. He didn't come to like, listen, maybe you should do this, or maybe. No, eso lo puso bien claro. El problema es, usted ha desobedecido la ley de Dios. Él le dijo bien claro que no se hagan dioses, que no se hagan dioses, que no se hagan idólatras, que no se hagan dioses ajenos. Entonces en ese versículo es cuando Samuel explica la raíz del problema. En este versículo cuando Dios le dice al pueblo por qué estamos perdiendo la batalla, por qué las cosas estaban mal, por qué pasaron quizás un año en derrota, por qué pasaron un tiempo. En este año menciono solamente 20 y pico de años de derrota, pero antes de eso había pasado años más de derrota. Imagínate que cada vez que iban a pelear, esta gente se burlaban del pueblo de Israel, se burlaban de ellos, porque iban y hacían una burla del pueblo de Dios, teniendo o no teniendo el arca. Lo que te indica a ti y a mí que el poder no estaba en el arca. El poder está ¿de dónde? En Dios. El poder viene de parte de Dios. Yo siempre lo digo, tú y yo no tenemos ningún poder. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero tú y yo no tenemos ese poder para hacer lo que nos dé la gana en el momento que le dé la gana, porque si el poder fuera mío, yo podría decirle a cualquier persona, para mi gusto de hombre, y tener mi propia ganancia. Oye, el poder tiene siempre que ver con la gloria y la honra del Señor. Amén. Si el poder no tiene que ver con la gloria de Dios, el poder no se va a manifestar. Entonces Samuel viene en el versículo 3 y le explica cuál es el problema que está sucediendo. Y mira cómo reacciona el pueblo en el versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. ¿Y qué hicieron? Sirvieron solo a Jehová. Y sirvieron solo a Jehová. Oye bien, es muy interesante que ellos reaccionaron
sin titubear, sin dudar, sin cuestionar. Ellos simplemente obedecieron. Oye bien, ellos simplemente obedecieron. Entonces, ¿por qué a veces tú y yo a veces queremos negociar con Dios? ¿Te ha pasado? Que nosotros conocemos, entendemos qué es lo que quiere Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él requiere de nosotros. Pero nosotros, en vez de obedecer, queremos negociar con Dios. Interesante, esta gente no negocia con Dios. ¿Oyeron? Samuel, se tienen que hacer esto, automáticamente obedecieron. Yo creo que muchas veces la raíz del problema en nuestras familias, la raíz del problema en nuestras iglesias, la raíz del problema inclusive en nuestra sociedad es la desobediencia a la palabra de Dios. No sé si te has dado cuenta cómo los países, las ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, le tiran dinero, toman dinero y se lo tiran para tener funciones sociales, tratando de resolver los problemas, y no lo pueden lograr y no lo van a lograr hasta que una vez más no regresen a la palabra de Dios. Es la única manera. Tú miras Latinoamérica, yo siempre menciono a otros países. Tú miras países como Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico. Óyeme bien, las cosas no se van a arreglar hasta que no podamos regresar genuinamente a obedecer la palabra de Dios. No me importa lo rico que sea el país. No hay una nación más rica que los Estados Unidos. No la hay. Pero los problemas existen todavía. Porque no regresamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué a veces el pueblo de Dios vive en derrota? Y no estamos hablando de que no tengamos dinero, porque a veces tenemos mucho dinero, como dicen por ahí en inglés. You know, this guy is so poor that all he has is money. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, tener todo el dinero, y ser la persona más infeliz del mundo. Yo he conocido personas así. Yo tuve un jefe, un ex jefe mío, mi esposa lo conoció, un hombre multimillonario, un hombre que chocaba codo con Donald Trump todos los días. Multimillonario, tenía propiedades en diferentes partes del mundo. Tiene una casa aquí en Boca Ratón que le costó $12 millones. Era un hombre completamente infeliz. Por la mañana a veces hacíamos reuniones y hacíamos desayuno, ¿no? Y todos desayunando, lo primero que el hombre abría era un montón de medicina. Se tomaba todos los días en promedio de entre 15 medicinas. Tenía 2 de esos paquetes que tú lo sellas, sacaba 2. Y yo decía, Mike, ¿really? Multimillonario. Problemas familiares. No estaba conforme. No estaba conforme ni siquiera con la cantidad de dinero que tenía. Siempre quería más. ¿Sabes qué? Porque la felicidad no está en la cantidad de dinero que puedes tener. La felicidad viene primeramente obedeciendo la palabra de Dios. Es siempre el primer paso. Vamos a ver unas pautas en este día. Unas pautas, vamos a decir unos pasos, como si fuéramos a hacer un pastel, vamos a hacer un cake. Tú tienes el paso número 1, paso número 2, échale huevo, no le eche huevo, échale canela, ¿verdad? Yamila, échale mucha canela. Los que conocen a Yamila saben a qué me refiero. Échale mucha canela si te gusta. Hay diferentes pasos. So, there are several steps that I think we're going to find today if we really want the Lord to stay with us and to help us throughout the years. There are several steps that we need to take. El primer paso, the first step, el primer paso es obediencia. The first step is obedience. That's exactly what they did. Right there on verse 4. They obeyed. Whatever Samuel told them, they did not question it, they did not argue, they just did it. Ese es el primer paso, obediencia. El segundo paso se encuentra en el versículo 6, verse 5. Versículo 5, sí, verse 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo, ¿qué dice? Y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Tú sabes que Samuel no era un hombre de oración? Ahí dice en el versículo 5, yo oraré. Si va al versículo 8, dice, no ceses de clamar.
Samuel hablando, en el versículo 9 dice, y clamó Samuel a Jehová. Siempre estaba orando, siempre estaba clamándole al Señor. Samuel era un hombre de oración. Segundo paso, ora. Oye bien, nosotros hemos decidido que esta iglesia va a ser una iglesia de oración. Los miércoles aquí vengan 2 personas o vengan 200 personas, nos vamos a reunir a orar. Hemos estado aquí que hemos tenido solamente 7, 8 personas en un grupo de oración. ¿Y sabes qué? Hemos presentado nuestras oraciones al Señor. ¿Y sabes qué? El Señor ha contestado esas oraciones. El Señor ha contestado esas oraciones. Vamos a una iglesia, hermanos, que ora. Una iglesia que obedece. Es paso número 3, versículo 6. Dice así: y se reunieron en Pispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Dice, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En otras palabras, en este versículo encontramos una cosa que es, lamentablemente en este tiempo casi no se está utilizando, aparte del ayuno: el arrepentimiento. Hermano, en la iglesia casi no se predica ni se habla de arrepentimiento. Al contrario, se dice por ahí, te hiciste algo mal, no, estamos como los católicos, ¿no? Tú vas y traes tu ofrenda y todo, no. Si hay pecado, tiene que haber arrepentimiento. Y no solamente cualquier arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. ¿Sabes qué? Eso que dice aquí, dice que sacaron agua y la derramaron. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa un paso de arrepentimiento. En aquel tiempo, el agua no era como ahora. Que tú ahora mismo vas a quitar cocina y tú abres la llave o la pluma y sale agua automáticamente. Inclusive, no sé si tú sabes, en Europa el agua es algo caro. No sé si tú lo sabes, yo nunca he estado en Europa. No sé si tú has estado en Europa. Si tú eres como yo, que tú no has estado en Europa, no lo sabes, quizás no lo has experimentado. Yo no lo he experimentado, pero he leído y lo he visto y me lo han contado. Inclusive hay lugares que para tú usar el baño, por ejemplo en Italia, te cobran. Y no te cobran por usar el baño. ¿Sabes por qué te cobran? Por el agua. En aquel entonces el agua era algo también, algo precioso, algo con mucho valor. Cuando tú tenías en tu corazón arrepentimiento, ¿sabes qué tú hacías? Tú sacabas agua para que todo el mundo te viera y tú la derramabas. Entonces la gente sabía que esta persona de algo se está arrepintiendo. Entonces dice la palabra que todo el pueblo sacó agua y la derramó. Y no solamente eso, oye, mira cómo sigue diciendo el pueblo. Dice, y juraron allí, dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Confesaron su pecado. Confesaron su pecado. Hermanos, estamos en tiempo que no se predica estas cosas, no se predica. Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo. Que si tú pecaste, tú tienes que arrepentirte y tú tienes que confesar tu pecado delante del Señor. Tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Dice que por ahí una vez a una maestra le preguntó, a una maestra de Aguana, le preguntó a un niño de su clase de 7, 8 años de edad y le preguntó qué significa la palabra arrepentimiento. Y dice que un niño contestó que es pedir perdón a Dios por hacer algo malo. Todos los niños automáticamente, sí, estoy de acuerdo, sí. Hasta que una niña dice por ahí, dice, no, yo estoy de acuerdo, pero no 100%. Entonces todos los niños la miran. Dice, ¿cómo que no? Dice, no, yo creo que arrepentimiento es pedir perdón por hacer algo malo y tener tanto remordimiento y no volverlo a hacer. Eso es genuinamente arrepentimiento. Porque estamos rodeados de muchas personas que se arrepienten de la boca para afuera. Pero su corazón no hay ningún arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Y lamentablemente eso pasa mucho en los hogares. El hombre o la mujer viene y hace algo malo, la esposa se enoja, viene, y el esposo viene y le pide perdón con lágrimas de cocodrilos, como dicen por ahí. Con lágrimas de cocodrilos y al otro día todo regresa a la normalidad. Hermano, eso no es arrepentimiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Tomar partida de la situación para lograr lo que tú quieres. Tomar partida de lo que tú quieres en ese momento y mañana regresar a lo que tú quieres regresar a hacer. Eso es todo. El genuino arrepentimiento es
180 grados. Yo siempre lo digo de esta manera, lo que me conocen me ha oído mencionar esto anteriormente. Los que conocen de béisbol van a entender esta analogía. En béisbol está el pitcher, que tiene la pelota, y está el bateador. El trabajo del pitcher es hacer el out al bateador. El trabajo del bateador es hacer un hit. Y posiblemente un jonrón si fuera posible. El pitcher tira la pelota, y la pelota viene donde viene el bateador. Si el bateador le da a la pelota viene, quizá viene a 90 millas por hora de allá para acá. Cuando la pelota tiene contacto con el bate, se devuelve a cientos de millas por horas en dirección contraria. Eso es arrepentimiento. Cuando la pelota choca con el bate, la pelota no puede decir, déjame pensar si puedo ir para allá o para acá. No, la pelota no tiene opción. Automáticamente se va en vía contraria. Y con más velocidad que la que venía. 100% de las veces. Eso es arrepentimiento. Este pueblo experimentó lo que es arrepentimiento. Ese paso es muy importante. El arrepentimiento. Paso número 4. Paso número 4 se encuentra en el versículo 9. Versículo 9 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todo, versículo 8, del 7 en adelante, perdón. Del 7 en adelante. Cuando oyeron los filisteos cuando fueron los filisteos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron ¿qué? Temor. Recuerda eso, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar, no ceses de orar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahora sí, versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Paso número 4. No sé si tú sabes esto. La alabanza que el Señor requiere de su pueblo es una alabanza de sacrificio. ¿Sabías? Inclusive, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, no sé si tú lo sabes, es en el libro de Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y le dice a los criados: espérenme aquí que el muchacho y yo vamos a subir a adorar. No dijo vamos a hacer un sacrificio. Y lo que iba a hacer era un sacrificio. Iba a sacrificar. Pero la palabra adoración está relacionada con la palabra sacrificio. Cada vez que el pueblo de Dios hacía un sacrificio de animal, en aquel entonces, que ya no lo están haciendo, esa era parte de nuestra alabanza y su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esos sacrificios de bueyes no se hacen. ¿Sabes cuál es el sacrificio que Dios te está buscando de parte tuya y de parte mía? Tu alabanza y tu adoración. Yo siempre lo he dicho, ustedes me han escuchado. Lo único que tú le puedes traer al Señor cada día de tu vida es tu alabanza y tu adoración. Tu dinero a Dios no le hace falta. Tu música a Dios no le hace falta. Tu mensaje a Dios no le hace falta. Tu Biblia, tu conocimiento a Dios no le hace falta. No lo trates de, como dice, no trates de show off, ¿cómo se dice por ahí? De lucirte delante de Dios. Gracias. No trates de lucirte, no lo vas a lograr. Lo único que Dios está buscando cuando tú entras por esa puerta es tu corazón rendido en adoración y alabanza. Es lo único que Él no tiene. Tu diezmos y las ofrendas, Él no le hace falta. La gente piensa, yo voy a la iglesia y le traje la ofrenda. Ese dinero ya le pertenecía al Señor. Tú simplemente eres administrador y te lo traíste para que Él siga trabajando con ese dinero. Porque el dinero no te pertenece a ti, ni me pertenece a mí. Entonces, paso número 4, alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Y seguimos leyendo el versículo 10. Versículo 10 es muy importante. Es lo que dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Hoy lo dice aquí: pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los que... ¿Quién era los que estaban asustados hace un minuto atrás? Los israelitas, los que estaban temblando, shaking the boots, estaban ahí temblando temblando, vienen los filisteos otra vez, y por 500 veces nos van a vencer otra vez.
Porque siempre vienen y nos avergüenzan. Pero oye lo que dice aquí. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Yo pongo a pensar, a mí me gusta mucho, usted me conoce, visualizar la palabra de Dios, visualizar la Biblia. Dice la palabra que estaban tan cerca que se podían ver un ejército del otro. Es interesante, ¿tú alguna vez has escuchado un trueno? ¿Se escucha solamente donde tú estás? No. Lo que significa que estos truenos no solamente lo escucharon los filisteos, pero ¿quiénes fueron los que se asustaron? Los filisteos. Déjame decirte algo. Los filisteos entendían y reconocían que Dios era un Dios de poder. Inclusive, más atrás, cuando ellos le quitaron el arca, no sé, lees esta historia, muy interesante. Cuando los filisteos le quitaron el arca al pueblo de Israel, ellos se la quitaron pensando que la fuerza estaba en el arca. Y se la quitaron, no, a pesar de que le habían ganado como sin arca, ellos se le quitaron el arca igualmente. Pero oye, ellos escucharon en una de esas guerras que el arca llegó a donde estaba el pueblo. Llegó donde estaba el pueblo que estaba peleando. Y escucharon, el pueblo se regocijó de una manera que los filisteos oyeron el regocijo del pueblo de Israel y dijeron, somos muertos. Y no dijeron porque el arca había llegado. ¿Saben lo que dijeron? Porque ese Dios que ellos tienen es tan poderoso. Mira lo que hicieron con los dioses de Egipto. Y dice la palabra que tuvieron temor. Oye bien lo que te voy a decir. Tú tienes que reconocer que tenemos un Dios súper duper poderoso. Amén. No hay nada que tú estés pasando en tu vida. No hay nada que tú estés pasando en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus seres queridos. No importa lo que esté sucediendo en tu vida. Tu Dios es un Dios poderoso. Amén. El poder que tu Dios tiene, tú y yo no lo podemos ni siquiera imaginar. Nuestra mente no puede captar lo poderoso que es nuestro Dios. ¿Tú sabes por qué Dios a veces no actúa alrededor nuestro y a favor nuestro? Porque tú y yo no actuamos de acuerdo al poder que nuestro Dios puede tener en nuestras vidas. No menosprecia el poder de Dios. Oye bien, en este versículo 10, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Israel no tuvo que hacer absolutamente nada. Lo único que Dios tuvo que hacer fue mandar un poquito de trueno. Tronar un poquito para que esta gente se asustaran y comenzaran a temblar. Un poquito de trueno. Yo no sé, yo me he asustado a veces con trueno, no te voy a mentir. A mí me encanta la lluvia. Usted también me conoce. En los últimos huracanes que hemos pasado, yo sé si Bárbara se recuerda y Vanessa, estuvimos en la casa en el último huracán Vanessa estaba embarazada justamente, hace un año y pico. El huracán en su buena y el esposo de Vanessa y yo afuera mirando el huracán. Porque a mí me encanta la lluvia, me encanta la lluvia. Pero uno de esos cayó uno de esos truenos que yo le dije a Radamés, vamos para adentro, that was too close for comfort. Estaba demasiado cerca. Ese trueno nos hizo entrar a la casa. Oye bien, no importa lo que esté pasando en tu vida, tú puedes mandar uno de esos truenecitos pequeñitos y hacer un cambio automático en tu situación. Pero tienes que hacer los pasos que estamos hablando acá, hermanos. Es como hacer un cake, es como hacer un pastel. Tú no puedes, a pesar de que le gusta cocinar como a mí, tú no puedes pretender hacer un pastel de manzana, un apple pie, y simplemente tirar la manzana por acá y ponerla en el horno. No funciona de esa manera. Tienes que tomar los pasos necesarios para que quede bien. Yo siempre he contado que la primera vez que yo hice arroz con frijoles, al dominicano le decimos moro, que es el moro, en Cuba también le dice que es el frijol con el arroz ligado. Creo que en Guatemala le dicen casamiento, no sé, en El Salvador le dicen casamiento. Bueno, yo he estado en Guatemala, por cierto, me encanta Guatemala. Y yo voy a cocinar este arroz con frijoles, con habichuelas, como decimos en República Dominicana. Y yo dije, no, esto tiene que ser fácil. Tú toma los frijoles y toma el arroz y lo ligas y lo tapas y eventualmente lo tapas y te lo comes. ¿Tú sabes qué hice yo? Yo tomé el arroz y los frijoles secos, duros, lo puse todo junto en el agua, lo tapé y a la media hora lo destapé. El arroz estaba semicocido. Los frijoles estaban más duros que un pan. ¿Sabes por qué? Porque lleva un proceso. Lleva un proceso. Dios es un Dios de proceso. Tú mira la historia de Abraham, por ejemplo. Tú mira la historia de Moisés.
la historia de Samuel. Todos pasaron, la historia de los mismos apóstoles, Pedro, Pablo, pasaron por un proceso. Dios te tiene a ti y a mí en un proceso. Pero oye bien lo que te voy a decir. No importa el proceso que tú estés en este momento. No importa qué parte del proceso tú estés. Tú, al igual que yo, tienes que repetir lo que yo dije al principio. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No importa cuál es el proceso que tú estés pasando en este momento. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Versículo 12. Y ya vamos terminando. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Tú sabes qué significa la palabra Ebenezer? No sé si tu Biblia tiene concordancia. A ver, ¿qué dice la tuya, Francisco? Piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Es interesante que mira lo que eligió Samuel por poner. ¿Una qué? Una piedra. Una piedra. ¿Quién es la roca? ¿Quién te recuerda eso, ti, hermanos? Cristo es la roca. ¿Quién es tu roca? Cristo. No estamos hablando del luchador. Estamos hablando, ¿quién es tu roca? ¿Quién es tu roca? No, repito, no todo. ¿Quién es tu roca? Cristo. Oye, que dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús tiene que ser tu roca. Amén. Tu Jesús tiene que ser tu roca. Y Samuel, no va a decir inocentemente, porque la Biblia no se equivoca. Samuel tuvo que tomar justamente una roca y decir, hasta aquí Jesús me ha ayudado. Hasta aquí mi Jesús me ha sostenido. Hasta aquí Jesús ha proveído para mi familia. Hasta aquí Jesús ha sido mi sanador. Hasta aquí Jesús ha estado con nosotros. Yo no sé, hermano. No sé cómo te ha pasado tu año. Yo sé cómo ha pasado el mío. Y algunos conozco la vida de algunos de ustedes también. No sé. No tengo la menor idea. Pero oye bien. No importa lo que esté pasando en tu vida, el proceso que haya pasado en tu vida. Tú tienes que reconocer que hasta aquí esa piedra poderosa ha estado contigo. Tú tienes que reconocerlo, hermano. Porque de lo contrario, ni siquiera estuviéramos sentados en estas sillas. Yo conozco personas, inclusive que han pasado, han entrado por ese puerto y se han sentado en esas sillas, que hoy en día están en situaciones bien difíciles, porque no han querido obedecer el proceso. Han querido tomar los frijoles y el arroz y tirarlos todos juntos, y no funciona de esa manera. Dios te tiene a ti, me tiene a mí en un proceso. No sé cuál es el proceso tuyo, yo sé cuál es el mío, pero yo sé que hasta aquí nos ha traído el Señor. Cierra tus ojos.